Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Después de un día feriado, la actividad política y la actividad de las instituciones en general se reactiva lentamente. Hoy desde temprano sesionó la Comisión de Ética y decidió modificar el voto que había emitido 2 días antes, considerando que no había lugar a que se investigue a uno de sus miembros a propósito de una denuncia hecha por su expareja, el señor Luis Cordero. Pues bien, decidieron esta vez por unanimidad que sí se debe investigar. Eso es una gran novedad que hemos tenido por la mañana. En el curso del día hemos sabido que la ministra de Trabajo ha sido infectada con el virus del coronavirus. Tiene 2 vacunas recibidas, sin embargo, tiene la infección, sigue trabajando, se nos dice, pero tendrá que mantenerse a distancia el tiempo que haga falta. Esto nos hace recordar que si bien 70% de la población peruana objetivo tiene ya 2 vacunas recibidas, las posibilidades de que uno se contagie, aún habiendo recibido esas vacunas, permanece vigente. Es poco probable que ese contagio dé lugar a una enfermedad con síntomas graves, pero uno puede contagiarse y seguir contagiando a los demás, de manera que la precaución, en particular el uso de la mascarilla y evitar sitios cerrados en donde hayan personas que uno no conoce y que no usan mascarilla, son necesarias. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy conversando con 2 politólogos, 2 analistas que intentarán cada uno desde su perspectiva dar luz sobre el momento que estamos viviendo, días después del rechazo de la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. ¿Qué perspectivas abre esto? ¿En qué nueva etapa hemos entrado? ¿Cómo se relacionarán entre sí las fuerzas políticas? Esa es la pregunta que queremos hacer tanto a Fernando Vivas, que hemos recibido acá en varias oportunidades para nuestra satisfacción, y que es columnista del diario El Comercio, y al mismo tiempo Luis Fernando Núñez, que también ha sido invitado acá, y a quienes los saludo y agradezco por estar presentes. Fernando Vivas, buenas noches. Quería comenzar preguntándole ¿en qué estamos ahora? ¿Cómo se despierta el país después de un día de rechazo de la moción de vacancia, de un día feriado, y en donde vemos que hay algunos cruces de palabras entre dirigentes políticos? Queremos saber cómo se ha reorganizado el espacio político en el Perú. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Sí, hay una ligera reorganización. Digo ligera porque la política peruana está muy improvisada, muy reactiva y poco proactiva, entonces todavía no tenemos certeza cómo administrará su pasajero triunfo el gobierno de Pedro Castillo, pero sin duda, yendo a la figura de tu pregunta, Castillo ha amanecido un poco mejor que otras veces, se ha puesto el sombrero con más ganas hoy día, ¿no? Ahora, lo que provocó la moción de vacancia, que fue que el gobierno de Castillo, para asegurar esos votos que curiosamente eran los que más incertidumbre y temores le daban, que no eran los de las bancadas de oposición, que eran previsibles, las bancadas de centro también eran previsibles, solo 3 votos se plegaron a los vacadores. El que más temor le daba al gobierno Castillo, el que más incertidumbre le daba, porque un radical sabe que los radicales similares a él son capaces de incendiar praderas y de patear tableros, era la bancada de Perú Libre. Y para asegurarse esos votos hubo toda esta puesta en escena de una ronda de diálogos que en realidad era arrullar a Vladimir Cerrón para que asegurara, ¿no?, esos votos. Lo que no sabemos es qué tanto ese acercamiento vuelve a plantearnos una escena matrimonial donde se negocien, se discutan algunas cosas, se endurezca la línea que estaba yendo al centro, o, que es otra hipótesis, digamos, la más benigna, Vladimir Cerrón conduzca también a su bancada a una línea más al centro que las posiciones radicales que han sostenido hasta estos tiempos, ¿no? Entonces, los pronósticos navideños
son muy reservados, porque los trompicones y las dudas y las contramarchas a las que nos tiene acostumbrados estos gobiernos, no hay una señal de que vayan a cambiar. Luis Fernando Núñez, ¿comparte usted esta incertidumbre que nos ha descrito Fernando Vivas y esta metáfora de las dificultades y aleatoriedades de la vida conyugal que nos ha hecho? Lo primero que quiero es saludar a los dos Fernandos. Gracias. Recordando que yo también soy Luis Fernando, sí, que somos tres. Sí. Y además respetar mucho la opinión de Fernando Vivas, al que lo sigo por redes y por sus escritos tan interesantes. Mira, recordemos a Lenin, salvo el poder, todo lo demás es ilusión. Yo creo que seguimos en la misma tensión política. Esto que ha pasado solo ha sido un respiro. Yo creo que Castillo y Cerrón pactaron para evitar que este vaya al Congreso por su escasa falta de verbo. Seguramente hubiera mandado al abogado, pero tenemos por un lado a un Castillo que lo veo encerrado ahora en este laberinto que es Cerrón, y del otro lado una oposición que tiene sangre en el ojo porque no llegó a los 52 votos. Y conociendo, como ustedes también conocen, la fragilidad de los partidos políticos en el Perú, estos pactos políticos son como castillos de espuma. Ahorita hay un respiro, pero en cualquier momento, a lo mejor pasando Navidades, pasando el verano limeño, que es limeño el verano, pero en el interior es lluvia, cualquier cosa puede suceder y puede reventar cualquier nuevo escándalo de corrupción, y ahí veremos si el presidente sigue diciendo que es que estaba haciendo una chanchita. Y lo último que quisiera decir en esta primera parte es, me preocupa quién piensa en el Perú. La encuesta de Datum de hoy lo que prácticamente nos avisa es que tenemos una agonía prolongada. Bueno, conocíamos los castillos de arena, que son un símbolo de la vulnerabilidad, pero castillos de espuma, verdaderamente hemos ido un paso más allá en la vulnerabilidad de nuestras instituciones y del equilibrio político. Fernando Vivas, ¿cómo se traduce esta incertidumbre y las posibilidades de juego que tiene el presidente Castillo respecto a su gabinete ministerial? Bueno, primero expresar que el aprecio de Luis es recíproco. El asunto es que Castillo, respecto al pacto que mencionaba Luis, el pacto solo lo vemos como posibilidad con Perú Libre, porque con los otros partidos son diálogos, para algunos de ellos incómodos. Esa suerte conferencia de prensa donde juntaron a 4 líderes partidarios, el de Podemos, el de Somos, el del Partido Morado, Avanza País, que era en realidad... Sí. Era el partido que quedó fuera del Congreso, y Vladimir Cerrón, ahí no hay ningún pacto, ¿no? Ahí hay pocos líderes desconcertados que les incomoda aparecer en una foto, y más le incomodaba a César Acuña, que incluso se cuidó de no estar. El pacto que podría haber y renovarse, porque no han firmado el divorcio aún, es con Perú Libre, y eso podría llevar pues a un recrudecimiento y algunas concesiones en política exterior y cosas que se habían avanzado, dar 2 pasos atrás, para usar otra cita de Lenin. Y lo mejor que podríamos esperar es que Castillo ya haya asumido en estos cursos rápidos que ha hecho de gobernabilidad en estos 3 meses, que lo único que le queda es moverse hacia el centro, evitar conflictos sociales y convencer, ¿no?, a ese empresariado de que lo apoye en las reformas tributarias, y conjurar la gran pica, la tremenda pica, que la mencionaba Luis también, que tiene el Congreso, que hablaba de sangre en el ojo, en realidad todos los fluidos orgánicos juntos. También allí
hay congresistas capaces de incendiar praderas y de patear tableros como los hay en la bancada de Perú Libre. Entonces el gobierno tiene que ser, porque le cabe, ¿no? En el juego del poder, en el presidencialismo, de quien más espera grandeza es del gobierno. Entonces el gobierno tiene que hacer todos los gestos, señales y esfuerzos para conjurar ese ánimo vindicativo, ese ánimo picón que podría llevar a que el Congreso siga precipitando nuevas crisis que, si leemos la encuesta de Datum, redundan en su contra, porque ahora está en un 17% de aprobación. Sí, está perjudicando tanto el respaldo popular al Ejecutivo como al Congreso. Luis Fernando Núñez, la misma pregunta respecto de las posibilidades de cambio en el gabinete, porque finalmente de eso se trata cuando se toman decisiones políticas a nivel de jefe de Estado. ¿Quién es responsable de las políticas públicas en cada uno de los sectores? Porque de eso depende qué línea tendrán. Así somos en el Perú. Cada ministro entra con una cierta visión de las cosas y lamentablemente hay cambios con demasiada frecuencia. Claro, Fernando, recordemos que los ministros siempre son fusibles. El presidente Castillo se reunió media hora, 30 minutos, 45 minutos con los líderes políticos, pero con Cerrón estuvo 4 horas. Sí. Sin duda que Cerrón va a presionar para que tengamos un gabinete más radicalizado, más a la izquierda. Bellido y los demás que están a su alrededor también lo demuestra. Para Cerrón, Verónica y su gente son Chicago Boys. Caviares. Sí, no. Bueno, yo no sé si el término caviar, como tú tantas veces lo has nombrado, acá en Francia tienen distintos significados. Pero yo me pregunto a veces también, el profesor Castillo, presidente, habrá entendido que de todas estas crisis hay que sacar como lecciones aprendidas, mejores prácticas. Ya lleva 120 días. En 120 días un maestro le puede enseñar mucho a sus alumnos y también los alumnos le pueden enseñar algo al maestro. ¿Aprenderá algo? ¿Habrá aprendido? Eso es otro detalle. Y lo otro que quisiera comentar es que, bueno, pasan los días y los $20,000 siguen en el tanque del water. ¿Qué pasa con eso? Tenemos una fiscalía, tenemos un poder judicial que es una especie de plastilina que de alguna manera se amolda a los vaivenes políticos. Eso es lo que yo me pregunto. Vamos a terminar el año y no hay un solo detenido ni por este caso, ni por los casos de la pandemia cuando militares y civiles hicieron su agosto con jeringas, con equipos de protección personal. Y me preocupa porque yo tengo mucha gente joven, alumnos que me dicen, profesor, yo pensé que la política era para resolver problemas y no para crearlos o ver este clima de impunidad, porque entonces los jóvenes dicen, si aquí todo el mundo roba, ¿por qué yo no puedo robar? Claro que sí. Permítame, por favor, ir a una breve pausa, después de la cual quisiera preguntarle sobre qué temas y sobre qué políticas públicas puede preverse que el gobierno quiera definir su posición, porque se habla de más radical, menos radical, más hacia el centro, más a la izquierda, pero respecto de qué ejes. Por lo pronto, hay uno que ya ha sido mencionado, es el alza del salario, lo cual tiene muchas, digamos, consecuencias. Pero hay muchos otros temas, como la minería, por ejemplo, y como la lucha contra la corrupción. Quisiera saber si ustedes prevén cambios, ideas, iniciativas, proyectos sobre estos temas o sobre otros temas para definir la identidad de este gobierno. Pero primero vamos a una pausa. Estamos conversando con dos analistas políticos, Fernando Vivas por una parte y Luis Fernando Núñez por otra. Y yo les había dejado planteada la pregunta sobre qué temas piensan ustedes que este gobierno quiere hacer política y definir su identidad.
¿Y será acaso el tema de los impuestos, porque está pendiente una reforma tributaria y una solicitud de facultades para ella? El tema de la minería, sobre el cual están pendientes varias definiciones. El tema del salario mínimo, o hay algunas otras cosas que nos puedan salir para definir y para no solamente hacer retórica, sino acción política. Fernando Vivas. Yo diría, y es algo en común con los temas que has mencionado, de reforma tributaria, de salario mínimo, que son herramientas, ¿no? No se puede agitar el término impuestos, no le gusta a nadie, pero sí se puede agitar el término solidaridad, que además es un término poco ideológico, es un término muy humano, y estamos cerca de la Navidad, así que buena hora, buen momento para agitarlo. Ya otros gobiernos lo han hecho y es un término que se puede permear con facilidad. No lo oigo en boca de Castillo y de su entorno, pero podría ser ese uno, más solidaridad para aceptar una eventual subida del salario mínimo o los extremos de la reforma tributaria que plantea Pedro Franque. Y otro es la idea que ya la han intentado otros gobiernos que enfrentan lo mismo que este, ¿no? Partidos débiles, bancadas que le son esquivas, que es un gobierno con todos, ¿no? Buscar el apoyo que no encuentran en el Congreso, buscarlo en la sociedad civil, en gremios, en colegios profesionales. Sé que el gobierno tiene un plan y la PCM lo tiene, de insistir en ello, pero las crisis políticas se lo impiden, ¿no? Pero aquí sí habría que anotar un problema que estoy viendo en estos días y semanas, que la primera ministra tendría que ser un puntal, tendría que estar al lado, codo a codo con el presidente en esto, y no lo vemos así. Ahí parece que hay una relación que no fluye mucho. No le hemos visto a la primera ministra acompañando al presidente en la ronda de diálogo con los dirigentes políticos, que en anteriores gobiernos, por lo menos en el de Sagasti y en el de Vizcarra, sabemos que los presidentes hacían estas rondas junto con sus primeros ministros. Entonces, allí no hay una relación muy fluida. El propio entorno de Castillo tiene distintas alas, o sea, Palacio está dividido, y es otra especulación, que en este acercamiento a Cerrón, la cabeza de la primera ministra pudiera haberse mencionado. Entonces, el castillismo tiene que recomponer su entorno y decidirse, ¿no? por agitar estos términos que suenen poco ideológicos en un país que quiere un centro democrático. Luis Núñez, sobre la identidad de este gobierno y las políticas públicas que puede buscar llevar a cabo para mejorar la imagen que, como sabemos, empeora cada día ante la población. Lo primero es coincidir con Fernando en que no entiendo cómo la primera ministra no ha estado en las reuniones con el presidente y los partidos. Aquí tenemos un sistema donde el presidente y la primera ministra se tienen que poner de acuerdo y tienen que tener un puente de confianza para realizar tareas. No sabía que en Palacio de Gobierno había unas paredes y unos muros tan altos que no permiten que el presidente se comunique con la primera ministra. Y sobre tu pregunta de fondo, evidentemente el tema de salud creo que va a seguir permaneciendo como prioritario, pero junto a él esta dicotomía entre economía y falta de trabajo o gente que necesita salir a la calle todos los días a buscar el pan. Esto va a continuar. Las medidas tomadas hasta ahora me parecen precarias, pobres, mediocres. Creo que en el tema de seguridad ciudadana el presidente debería atreverse con el acuerdo con su ministro del Interior en declarar en emergencia la seguridad ciudadana. No solamente en Lima, en todas las ciudades del Perú ha aumentado el crimen, el robo, y yo veo como un ambiente que a veces donde primero disparan y luego los roban, una incidencia de la violencia. Y el otro tema muy importante es quitar este doble discurso sobre la minería. Este es un país minero, le guste o no a la gente del radicalismo.
la supuesta reforma agraria tardaría mucho tiempo en hacerse presente. Este es un país minero. Pudiera ser un país agrario si se dan todas las condiciones de agua, tecnificación, etcétera. Pero este sigue siendo un país minero. He visitado minas en Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, y convive la minería con el medio ambiente, porque aquí tenemos que erradicar todo. Y mi último comentario es, claro, el ministro Franke ahora habla de salario mínimo aumentado, cosa que le costó alguna vez la cabeza a Pedro Cateriano con la célebre luz verde, pero es que Franke se da cuenta que los precios suben y lamentablemente el salario es el mismo. Entonces, ¿cómo hacemos? Y creo, un comentario final sobre este punto, he visto en las últimas semanas, y ustedes también, estos gore, uno y otro gore, van de Iquitos a Trujillo, pero el problema es que los gobernadores piden más dinero, pero aquí hay un problema con la capacidad de gasto. Estamos a 3 semanas de finalizar el año y yo me voy a preguntar en enero cuánto van a devolver porque no pudieron ejecutar. Aquí hay un problema grave con una reingeniería que nadie quiere poner las manos en el fuego sobre la reforma de la descentralización. Yo quisiera preguntarles, puesto que el tiempo corre, ¿cómo es en verdad la relación entre el Congreso y el Ejecutivo? Nos sorprendió que el presupuesto fuera votado virtualmente por unanimidad. Y en estos últimos días hemos asistido a la interpelación de 2 ministros, pero hasta el momento no hay consecuencias. Y la voluntad de censurarlos, puesto que se ha dicho que han contestado mal tanto Gallardo de Educación como Silva de Transportes, esa voluntad no se hace sentir. ¿Qué significa eso sobre la verdadera relación entre el Congreso o la mayoría de la bancada, digamos, y el Ejecutivo? Fernando Vivas. Sí, lo que pasa es que en los últimos tiempos, y en general en nuestra naturaleza, no solo de los periodistas, sino de la opinión pública, ponemos el foco donde hay confrontación y no vemos las instancias de colaboración. Pero hay instancias y principios de colaboración entre los poderes que se dan muy bien, ya tú lo mencionaste en el caso del presupuesto. Y hay que tener en cuenta que el Congreso es en sus 2/3 o un poco más de 2/3, 70 y tantos %, es regional. Y este gobierno tiene una fuerte raigambre regional también. Entonces ahí hay un punto en común que explica por qué no se ha admitido también la moción de vacancia. Para poner un solo ejemplo, las bancadas de AP y APP son básicamente regionales. Los únicos 2 congresistas de APP que votaron a favor de la moción de vacancia son limeños. Entonces, en esta confrontación Lima-regiones, hay un lugar común entre ambos poderes que fortalece esos principios de colaboración que ya existen. Habría que poner más la atención en cómo funciona el presupuesto y eso llevarlo a los niveles donde hay confrontación política y la cosa iría mucho mejor. Y lo que pasa es que tenemos pues bancadas con políticos de corto aliento que están pensando en que, como Patricia Chirinos, ¿no?, hacer bulla confrontadora les es mucho más rentable para cualquiera que sean sus proyectos futuros en la política y en la figuración pública en general, que trabajar codo a codo con el Ejecutivo en una reforma y en una iniciativa legislativa, ¿no? Esa es la desgracia de nuestra confrontación y de nuestros políticos de corta carrera y de corto aliento. Luis Fernando Núñez, ¿qué nos dice sobre esta aparente indulgencia que está mostrando el Congreso frente a los ministros que él ha querido interpelar? Pienso particularmente en el de Transportes, sobre el cual hasta audios tuvimos, para no mencionar el caso de otros funcionarios que se ha criticado mucho, pero que no pasa nada con ellos, como el señor Palacín de Indecopi o el señor Carguapoma de Salud. Sé que nos quedan pocos minutos porque tienes que pasar las otras entrevistas, pero estoy absolutamente convencido de que esos ministros deberían ser interpelados porque las deudas, digamos, comunicacionales, que es una gran falla que tiene este y otros gobiernos, están pendientes.
Ellos tienen que explicar qué pasa al interior. A mí las respuestas del ministro de Educación no me convencieron y tampoco las otras. Pero en esta relación que tú mencionabas, Congreso Ejecutivo, esto siempre me recuerda esa canción tan hermosa peruana que somos amantes. El problema es que el año que viene, o sea, el año que comienza dentro de 3 semanas, vienen elecciones regionales y municipales. Y yo quiero ver entonces qué van a hacer las dirigencias de Acción Popular y de Alianza para el Progreso cuando los militantes le digan, mira, la gente no nos quiere porque estamos en una conchupancia con el gobierno. Y ahí la canción que somos amantes a lo mejor va a dejar de ser simplemente un calentón de fin de semana. Muchas gracias al trío de los Fernandos, diría casi, ¿no? Fernando Vivas, Luis Fernando Núñez y a mí mismo. Gracias por esta conversación y ojalá que podamos restablecerlo a principios del próximo año, esperando tener mucha más claridad de a dónde se encamina nuestro país. Muchas gracias por su presencia. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa después de la cual continuamos y retomamos las cosas como son.